Buenas tardes, maestra. El día de hoy le presentaremos sobre compuestos aromáticos. El equipo está conformado por Paola Guadalupe Macías Flores, Eliud Azael Raigosa León y su servidora Esmeralda del Rocío Moro Delgado. Como índice tenemos que en la página 3 contamos con introducción, en la 4 estructura y propiedades del benceno, en la 5 presentaciones, en la 6 condiciones, en la 7 nomenclatura de los derivados, en la 8 reglas de la UPAC, en la 9 derivados importantes, en la 10 usos del benceno, en la 11 principales derivados y su función, en la 12 reacciones y en la 13 las conclusiones. Como introducción tenemos que los compuestos aromáticos constituyen una familia muy fundamental dentro de la química orgánica, debido a que su estructura es altamente estable, su reacción selectiva y sus aplicaciones industriales en la producción de polímeros, solventes, medicamentos, colorantes, explosivos y materiales avanzados, el más representativo es el benceno, cuya estructura y mecanismos de reacción han sido estudiados extensamente para su importancia teórica y tecnológica. Es importante mencionar que mi equipo nos basamos sobre el benceno para explicar un poco sus propiedades. Estructuras y propiedades del benceno. El benceno, C6H6, es un anillo hexagonal plano con 6 átomos de carbono y 6 de hidrógeno, notable por su estabilidad inusualmente alta frente a lo que sugerirían 3 dobles enlaces. Esa estabilidad se explica por la deslocalización pi, que también se le conoce como resonancia, sobre todo el anillo, que da lugar a longitudes de enlace intermedias y energía de resonancia positiva, que se le conoce como estabilización. De las cosas características del benceno es que es un líquido incoloro, inflamable y tóxico con un olor dulce y aromático característico. Sus propiedades físicas incluyen un punto de ebullición de 80.1 grados centígrados, un punto de fusión de 5.5 grados centígrados y una densidad menor que la del agua, que es 0.8 gramos sobre centímetro cúbico. Químicamente es un hidrocarburo aromático con una estructura resonante y es más propenso a reacciones de sustitución electrofílica que a reacciones de adición. Representación de Kukele y resonancia del benceno. Para entender un poco este tema, me gustaría hablar un poco del contexto histórico. A mediados del siglo XIX se conocía la fórmula molecular del benceno, C6H6, pero ningún modelo convencional de enlaces simples y dobles explicaba su baja reactividad en adiciones típica de alquenos, la igualdad de todos los enlaces carbono-carbono, la isomería limitada de derivados disustituidos. Solo se observaban 3, orto, meta y para. Auguste Kukele en 1865 solucionó parte del problema proponiendo una estructura cíclica en 3 dobles enlaces alternados. Pero este modelo clásico no explicaba completamente la estructura real. Kukele propuso 2 estructuras equivalentes, con los dobles enlaces en posiciones alternadas, una estructura A y una estructura B. Estas son imágenes espejos, rotadas del mismo concepto, alternancia de enlaces simples y dobles. Sin embargo, la evidencia experimental posterior mostró que no existe alternancia real, es decir, ningún enlace es doble ni simple, sino que todos tienen el mismo carácter. La molécula es totalmente simétrica. Esto llevó al concepto moderno de resonancia. La resonancia es una herramienta conceptual para describir sistemas donde el modelo de un solo Lewis es inadecuado. Las estructuras resonantes son formas límite que representan distintas distribuciones electrónicas razonables para una molécula. La estructura real es un híbrido de resonancia, no cambia, no oscila, no vibra entre las formas. Un error típico al cometer al pensar que es una resonancia es que la molécula salta de una forma a la otra, donde la corrección es una sola estructura estable descrita por una función de onda deslocalizada. De esta manera, las 2 estructuras de Kukele contribuyeron de forma equivalente al híbrido de resonancia.
Los electrones pi están deslocalizados sobre los 6 carbonos. Esto estabiliza el anillo. Es por eso que en notación estructural se representa con un círculo dentro del hexágono para indicar la deslocalización total. Condiciones de aromaticidad. La planaridad permite el soplamiento efectivo de orbitales p. La conjugación. Cada átomo del anillo debe tener un orbital p con electrones pi. Y el sistema pi tiene que ser continuo. La deslocalización electrónica es cuando se cumple la regla de Huckel, donde 4n más 2 electrones pi. Algunas diferencias entre los compuestos alifáticos y los aromáticos son la estructura. En aromáticos los electrones pi tienen que estar deslocalizados y en alifáticos enlaces sigma y enlaces pi localizados. La reactividad en aromáticos es que resisten adiciones. Estos prefieren la saturación electrofílica aromática. Los alifáticos presentan reacciones de adición, radicales y saturación. Algunas propiedades físicas es que el benceno es relativamente estable, menos polar que muchos alifáticos polares. Su punto de ebullición y densidad son específicos. Y los sustituyentes aromáticos modulan la solubilidad y puntos de fusión y ebullición. Estructura molecular y modelo de orbitales pi conjugados. La estructura sigma forma el esqueleto, enlaces carbono-carbono y carbono-hidrógeno, y los 6 orbitales p perpendiculares forman el sistema pi conjugado. Usando un poco de teoría, se obtienen 6 orbitales pi, 3 enlazantes ocupados por 6 electrones, incluyendo 2 degenerados, y 3 antienlazantes. Esto explica la estabilidad que tiene el compuesto y su distribución nodal. Hibridación y estructura básica. Cada átomo de carbono del benceno está hibridizado sp2, lo que genera 3 orbitales sp2 y un orbital p sin hibridar. Cuenta con una estructura plana, ángulos de 120 grados, y todos sus enlaces carbono-carbono son equivalentes. Formación del sistema pi, deslocalización electrónica. Los 6 orbitales pz, uno de cada carbono, se encuentran paralelos y solapados en forma continua a lo largo de todo el anillo. Este solapamiento simultáneo genera un sistema de electrones pi completamente deslocalizado, en otras palabras, no localizado en un doble enlace particular. Los electrones pi no pertenecen a un par de carbonos, pertenecen a los 6 carbonos del anillo. Se crea un anillo electrónico, también conocido como nube toroidal, tanto por arriba como por debajo del plano molecular. Reglas de la IUPAC paso a paso es cómo se elige el sustituyente principal. Primero, determina el grupo funcional principal de mayor prioridad según la lista de la IUPAC. COH, CHO, SO3H, etc. Tienen prioridad sobre los OHs o los NH2 o los alquil. 2. Si hay un grupo funcional con prioridad, se define al sufijo, por ejemplo, el COH, ácido benzoico. Se enumera el anillo de modo de que el grupo tenga la posición 1. Si no hay grupo principal, solo sustituyentes equivalentes. El benceno es el compuesto padre y los sustituyentes se nombran como prefijos. Ejemplo, el metilbenceno. 4. Para destituidos simples con dos sustituyentes diferentes se asignan los números que dan la menor secuencia numérica global. Si hay ambigüedad, las prioridades de los sustituyentes alfabéticamente pueden decidir. 5. Para compuestos policíclicos o fenilos unidos a cadenas largas pueden elegirse la cadena más larga como si fuera la cadena principal y tratar la parte fenílica como fenil si procede. Algunos derivados importantes son nombres comunes y de la IUPAC. Está el tolueno, que es un nombre común, según la IUPAC es metilbenceno. Está el fenol, que es nombre común, que es el que suele aceptarse un poco más. Y hidroxibenceno, según la IUPAC. La anilina, que es un nombre común, según la IUPAC es aminobenceno. Está el nitrobenceno,
que estos nombres coinciden, su nombre común y el de la IUPAC. Está el ácido benzoico, que según la IUPAC, este es benceno carboxílico. Algunos ejemplos con nombres comunes en la IUPAC está el pexileno, que es igual a 1,4 dimetilbenceno, el L-nitrotolueno, que es igual a 1 nitro 2 metilbenceno, el ocresol, que es igual a 2 metilfenol. Está el P-aminobenzoico, que es igual a ácido 4-aminobenzoico. 3.2. El uso del benceno y sus derivados. Su relevancia en la industria del benceno tenemos que la materia prima es clave para la petroquímica, ya que se usa para producir fenol, anilina, estireno, estilbenceno, ácido benzoico, entre otros. Tenemos el intermedio, que es para fabricación de plásticos, resinas, fibras sintéticas, colorantes, detergentes y algunos productos farmacéuticos. Tenemos sus riesgos para la salud y el ambiente, ya que el benceno es tóxico y es considerado carcinógeno, ya que su exposición crónica está asociada a lo que es la leucemia y a otros problemas que son hematopoyéticos. También tenemos sus riesgos, que es la inhalación y la exposición ocupacional, que es la manipulación requiere controles que son la ventilación o los EPLS y la eliminación adecuada de sus residuos. Como derivados tenemos que pueden ser peligrosos también, como por ejemplo son los nitrocompuestos, la anilina y algunos son persistentes o contaminantes. Algunos principales derivados y su función en la industria del fenol se utiliza como precursor de resinas y detergentes. La anilina, materia prima para colorantes y cauchos. El estireno se utiliza como monómero para poliestireno. El TNT, que es explosivo y este se deriva del nitrato de tolueno. El ácido benzoico, que se utiliza como conservante y precursor químico. El alquilbencenos es usado como detergente. De esta manera, este compuesto es muy usado en la industria debido a dos factores principales. Uno de ellos es su solubilidad, puesto que es insoluble en agua, pero se puede disolver fácilmente en compuestos orgánicos como el etanol y el éter. Otra cosa que lo define mucho en la industria es su poder antidetonante. Tiene un alto poder antidetonante, lo que explica su uso para aumentar el octanaje en la gasolina. Como conclusión tenemos que la estructura del benceno no solo explica su comportamiento químico único, sino que también fundamenta sus propiedades físicas y su amplitud, utilizada en la síntesis de colorantes, plásticos, fármacos y en infinitas cosas de productos. Esto nos hace comprender que su estructura y propiedades son esenciales para dominar la química en la vida cotidiana, ya que de los compuestos aromáticos y sus múltiples aplicaciones es necesario el benceno.